Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de YouTube o Educatic. Esta sería la 13ª sesión del curso de Teorías de la Significación para el semestre 2021-1 para estudiantes del Sistema Escolarizado de Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Como esta sesión está siendo videograbada, les recuerdo a todos los asistentes que tenemos ahora, que son alrededor de 33, contando a Marisol y un servidor. Eh, Se les recuerda que si están en desacuerdo de ceder su imagen, simplemente desactiven su cámara, pero esto no resta la obligación de participar durante la sesión. Pues bien, en esta ocasión, pues bueno, ya después de haber acontecido varias unidades, ¿no? Estamos en la cuarta unidad. Apenas la comenzamos la semana pasada y tratábamos el tema sobre Louis Jamesley y lo que sería el plano de la expresión y el plano del contenido. Ahora toca darle espacio a Roland Barthes, quien será otro semiólogo importante y quien a la par, por ejemplo, del trabajo de fundamentos de la teoría de los signos de Morris. Roland Barthes, en un texto que se llama Elementos de Semiología, va a recoger todos los elementos que van a dar pie a lo que daría sentido a la construcción de la semiología dentro del marco europeo. De alguna manera, su trascendencia se fija en que trata de enarbolar lo que será la semiología, pero por otro lado parece contradictorio, pero también la sepulta desde dos puntos de vista. Primero, el que va a soslayar que la semiología sea más grande que la lingüística y que de alguna manera en el acto de dividir y fragmentar los elementos que tenemos a lo largo de los entes de comunicación, de significación, él le va a llamar artrología a la ciencia que de alguna manera tendría que abocarse al estudio de la fragmentación de los signos. En cierta medida, bueno, ese texto queda resumido ahí en la plataforma Elementos de Semiología. Y hoy pues vamos a ver realmente lo que sería el sistema de la moda. Vamos a hacer una conexión que teníamos ahí con Louis Jameson, con lo que sería la denotación y la connotación y la parte metalingüística. Y pues bueno, pues vamos de lleno entonces a ver la presentación del día de hoy. Ok, pues bueno, tenemos de alguna manera aquí vamos a presentar aquí algunas generalidades de Roland Barthes. Los objetivos de esta sesión sería ubicar la importancia de Roland Barthes dentro de la discusión semiológica, ubicar los elementos más importantes de Barthes en el análisis semiológico desde los conceptos de expresión y contenido, y ubicar el sentido de su trabajo desde el sistema de la moda. Tras el modelo estructural iniciado por Saussure, varios autores han contribuido a la reflexión semiológica. Entre ellos podemos citar a Jameson y a Barthes, entre otros. ¿Quién fue Roland Barthes? Roland Barthes fue un semiólogo que estudió letras clásicas, gramática y filología. Destaca al ubicarse dentro de una línea semiológica estructural y filosófica que deriva de la postura de Saussure, Jameson, Jacobson, Benveniste, es afín a Claude Lévi-Strauss, entre otros, ¿no? Su obra es bastante heterogénea. Sus primeros trabajos versan sobre el lenguaje, el grado cero de la escritura, el análisis literario histórico, y una perspectiva filosófica social sobre la cultura, ¿no? A lo mejor ustedes ya habrán revisado el texto de mitologías en el primer semestre. Hay algunos otros textos sobre Razán, ensayos críticos, la Torre Eiffel. Barthes, cuando era jefe de investigación del CNRS, Nacional de Investigación Científica, establece la reflexión del signo, esta que les comentaba hace un momento, elementos de semiología en el 65. También habla de la introducción al análisis estructural
el discurso, ¿no? Y se sostiene en la autocrítica académica, crítica y verdad. Su interés constante sobre la cultura versa sobre lo visual, el lenguaje y la comunicación. En realidad es un autor muy prolífico que escribió mucho desde un aspecto dimensional sobre la cultura y trató de establecer conexiones, ¿no? Entre diversos elementos y modelos. Su repentina muerte en 1980 dejó muchos textos, algunos textos sin publicar que salieron de manera póstuma durante 3 décadas después. De ellos destacan El grano de la voz, que fueron algunas entrevistas, Del obvio al obtuso del 82, donde se revisa la implicación de toda la retórica, poética y estética de lo visual. La aventura semiológica, que es una compilación de los textos que ya habían sido publicados, los elementos de semiología, la retórica antigua e introducción a elementos del relato. Entonces, de alguna manera, aquí ya lo que agregó este texto fue una introducción sobre lo que era la famosa aventura semiológica, ¿no? De alguna manera, ¿no? Él dice que la semiología es una aventura, ¿no? Él dice que cruza varios aspectos. Primero fue por el lenguaje, ¿no? Luego por la filosofía y luego por la aventura de esgrimir qué era el texto, ¿no? Y coincidentemente parece que esta reflexión del texto parece que lo llevó a consecuencias incluso demasiado interpretativas, casi hermenéuticas, ¿no? Que rayaban ahí en la vinculación estética. Y pues bueno, este punto que me llamaba la atención y les comentaba hace un momento, ¿no? Que la semiología implica dividir, esta sería parte de la artrología o ciencia de las divisiones, ¿no? La artrología es una ciencia que tiene que ver con las articulaciones, ¿no? En parte de la anatomía, pero él retoma la metáfora de esta dimensión artrológica, ¿no? Barthes reconoce el factor lingüístico para analizar objetos. Su enfoque va a ser translingüístico. ¿Qué quiere decir esto? Que entre la dimensión metafórica palabra e imagen, ¿no? Por ejemplo, decimos, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y yo diría, sin embargo, esto está escrito con palabras, ¿no? Es una paradoja, ¿no? O podríamos decir, como decía uno de mis mentores, una palabra vale más que 1000 imágenes, quizá, ¿no? O sea, esos son aspectos que derivan a una postura, cosa tan interesante porque en la aventura semiológica comienza hablando de cuál es el punto de vista ideológico de un filósofo estructuralista, debido a que muchas veces estábamos confrontando muchas veces las grandes teorías, ¿no? El funcionalismo contra el marxismo, como dos posturas de ver el organismo social, y parecía que el estructuralismo se jactaba de esa simplicidad, ¿no? Que de alguna manera el estructuralista a veces no tenía que tomar partido en una postura ideológica o trataba de no hacerlo, ¿no? Ya veríamos que, por ejemplo, en algunos autores, pues a veces comúnmente podrían parecer de izquierda, etcétera, pero de alguna manera no, esto, el trabajo no lo hace de alguna manera ideológico, ¿no? En esta reflexión, pues, hay veces que, por ejemplo, el trabajo de la disgregación de elementos textuales, como a lo mejor lo hemos visto también en la lógica, pues no necesariamente nos implica a fundamentar una visión social, ¿no? El texto de alguna manera como una construcción humana, sí es importante ver que tiene una correspondencia histórica social. Sin embargo, el trasfondo a veces de la dimensión del texto, cuando hacemos relaciones con el cognitivismo, pues ahí dejamos de implicar algunas manifestaciones teóricas sociales. Entonces, de ahí tendríamos que reflexionar mucho en la semiótica o la semiología, que muchas veces no estamos encargados o debemos tener encargado este encargo, prescriptivo de tratar o intentar hacer una dimensión sociológica a fuerzas, ¿no?
se pueden alimentar, ¿no? De la psicología social, de algunos otros elementos, o viceversa, puede alimentarse las teorías sociales desde el estructuralismo, pero bueno, el texto como tal, el análisis del texto, se ve la relación que tienen los elementos entre sí. Entonces, vamos a entrar de lleno a esta reflexión del sentido de la moda, ¿no? El texto del sentido del amor retoma desde el inicio como objeto, retoma de inicio cómo de un objeto real se desprenden un modelo de estas derivaciones, ¿no? Em, que podemos tener en las revistas de manera visual, ¿no? Y cómo la parte gráfica y fotográfica y la descripción verbal forman parte de un todo, ¿no? O sea, un objeto real se genera como modelo para aplicarlo a un modelo fotográfico representacional y por otro lado una descripción verbal que va a implicar ese mismo modelo. Tenemos 3 estructuras iniciales, ¿no? Que son idénticas. Digo que no son idénticas, pero son equivalentes, ¿no? Hay una correspondencia en hablar de un vestido real, de una confección determinada, ¿no? Que, está, a cargo de fue a cargo de un diseñador, etcétera. Y esa, se transformó en una fotografía, ¿no? O gráfico con el cual podría ilustrar la dimensión de vestido e imagen. Y un enunciado verbal, que es el que nos va a acotar lo que estamos viendo o lo que estamos observando. Estas tres dimensiones se pueden ver como tecnológica, icónica y verbal. El vestido real es como una especie de lengua madre, ¿no? Que va a alimentar a las otras dos y que deriva hacia otra, y que deriva a lo que sería una transformación, ¿no? Lo que se le llamará shifter, ¿no? Que es de lo real a lo icónico, de lo icónico a lo escrito y de lo icónico a lo hablado, o sea, de lo icónico a lo retórico, cuando nosotros forma parte de nuestra dimensión coloquial, ¿no? Decir, por ejemplo, estás pasado de moda o no estás a la moda, ¿no? O ese vestido te queda bien, etcétera, eh, o qué buenos tonos tiene ese vestido, esa blusa, etcétera, ¿no? El estudio del vestido de moda confronta diferencia entre los actos, las imágenes y las palabras. Se estudia así el vestido representado, o sea, lo que es la relación imagen, ¿no? O representación palabra, de manera sincrónica. O sea, aquí tenemos un buen ejemplo de sincronía porque lo que estamos analizando en tiempo y espacio fue lo que se plasmó en el papel. Y en el papel es, digamos que es un aterrizaje determinado, por lo cual nosotros vamos a no ver lo que sigue en el siguiente fascículo de la revista de moda o en el anterior. Simplemente vamos a ver que un cartel, una descripción de un anuncio de moda nos va a describir esto, ¿no? De manera sincrónica. Barthes dimensiona funciones entre lo escrito y la parte visual. De alguna manera aquí está dimensionando algo muy, muy parecido a lo que estábamos viendo con James en términos de las palabras. ¿En cuál es la relación que se encarga de confrontar un elemento con el otro? Entonces, repararíamos en lo dicotómico, lo que sería la lengua y el habla, ¿no? Vestido, imagen, por ejemplo, y vestido escrito como objeto representado y objeto descrito. Entonces, aquí estamos confrontando o dimensionando una forma estructural de conocer al vestido, o sea, sus formas. Nuevamente nos encontramos con esta definición. Lo que estudiamos en los signos son las formas, no las sustancias, ¿no? Y de alguna manera cuando se describe con palabras, pues obviamente o nuevamente nos confrontamos con las formas de las palabras.
Si pudiéramos juntar una relación de palabras en conmutación o en el sentido que se establecen en una oración, de alguna manera Roland Barthes se preguntaba cómo las palabras establecen un sentido. Eso ya nos recuerda un poco a James, los funtivos, las funciones, etcétera, ¿no? Por un lado, conjunta 2 dimensiones o 2 palabras, ¿no? Que tienen conjuntos diferentes, ¿no? Que puede ser el vestido y el mundo, ¿no? Que si vemos, por así decirlo, ¿no? Nadie nos dice: "Eres de mucho mundo", ¿no? Y nadie por obviedad, nadie a lo mejor referiría, qué bien vestido eres, o tal vez en alguna doble connotación, sí, pero no implica algo en el lenguaje retórico común, ¿no? Tú eres de mundo, ¿no? Bueno, quizá pensando un poco, a lo mejor por ejemplo, La vuelta al mundo en 80 días, por ejemplo, estaría pensando en Willy Fogg, por ejemplo, pero pues él vestía de la misma manera, ¿no? Realmente lo importante era el viaje, ¿no? Pero si, por ejemplo, conjuntamos la palabra moda con vestido, sí ya hay una implicación directa, porque son conjuntos, de palabras afines, ¿no? Si yo digo: "Estás pasado de moda", de alguna manera, ya estaríamos, conjuntando aquí lo que podría ser la relación, en la dimensión de cómo te vistes, ¿no? O mira, ese chico está a la moda, ¿no? Es una relación que implica directamente un conjunto que en lo retórico es más adecuado en el código, referirlo a la ropa. Entonces, dice Blanca Muñoz, ¿no? Se ha definido a la prueba de conmutación como la posibilidad de variar un término de una estructura y observar si esa variación introduce un cambio en la lectura o en el uso de la estructura dada. O sea, este ejemplo que les di, o sea, pues si estás pasado de mundo, ¿no? Pues a lo mejor no implicaría una connotación directa en la implicación de cómo te vistes, ¿no? Quizá a lo mejor te falta mundo, a lo mejor te falta por vivir, pero no a lo mejor podríamos hablar directamente de que el vestido implica eso, ¿no? Pero si dices no estás a la moda, ¿no? Pues por lo regular hay una connotación de la reflexión del vestido dentro del conjunto moda o en un conjunto compartido. Entonces, ¿no? Vamos a retomar este esquemita nuevamente, ¿no? Que habíamos visto la sesión pasada, en donde Barthes comienza a introducir los términos de Gemslev, expresión y contenido a partir de la relación, expresión, relación, contenido. Barthes usará esta relación básica para hablar de lo que será la denotación y la connotación. Si recordamos, ¿no? Está haciendo un recordatorio de lo que vimos la sesión pasada, ¿no? De Jembles es necesario recuperar o recordar estos conceptos de expresión y contenido, que hay una condición en el lenguaje como materia, ¿no? Y eso se deriva como una especie de sentido o una sustancia de lo que sería la expresión, el ser cómo viaja el sonido, ¿no? Se articula en lo que es la conexión de las cadenas fonémicas, ¿no? Fonológicas, en una forma, ¿no? Y que esa expresión se transformará en el contenido determinado, ¿no? Del significado, ¿no? Que será la forma de la forma del contenido y la sustancia del contenido. La sustancia del contenido ya veíamos que era la parte ideológica, que difícilmente podemos acceder a ella, o simplemente la podemos caracterizar en algunos aspectos connotativos, pero no necesariamente entendemos lo que cada persona está apreciando de una palabra que escucha o que ve o que lee. Entonces, recordamos estos elementos, ¿no? Solamente como recordatorio, ¿no? Ya lo vimos la sesión pasada, ¿no? Entonces, que hay una sustancia como materia o los sonidos, ¿no? Que bueno, esto aplicado a unos signos que no fueran verbales, podría ser la materia, un elemento que sería su cualidad, ¿no? O sea, por ejemplo, una figura, ¿no?
algún elemento, ¿no? Por ejemplo, unos lentes, ¿no? Por ejemplo, la materia, pues, es policarbonato con metal, ¿no? Pero la forma, ¿no? En la que está estructurada la unión de las cosas, ¿no? Pues, de alguna manera lo implican en en esta conjunción de forma, ¿no? Y el contenido, ¿no? Pues eso está opuesto a, por ejemplo, otros utensilios, ¿no? Como por ejemplo, pues para mí sería el sombrero, la corbata, ¿no? Y la sustancia, pues sería lo que cada quien de eso puede pensar, ¿no? ¿Qué es lo que ve? Entonces, si esto ya lo dimensionamos, bueno, ya regresando a Roland Barthes, ¿no? Pues tenemos estos sistemas de notación y connotación. La denotación es simplemente ponerle palabras a un objeto. Y entonces, si yo tengo el enunciado, ¿no? El pantalón de mezclilla azul implica un nivel literal o denotativo sobre algo que estamos enunciando. Se establece una simple relación entre expresión y contenido. Aquí, como podemos ver, es el nivel uno, ¿no? Expresión y contenido. Pero, ¿qué pasa con el nivel 2, no? Si lo establecemos en el sistema de la moda, o sea, el nivel 2 sería, infiere el sentido del mundo o el uso como otra relación semántica, ¿no? O sea, la moda ya estaría en la aplicación de las palabras del mundo, ¿no? Y ropa para uso de trabajo podría ser un pantalón de mezclilla, sería una connotación. Si una connotación sería que es ropa juvenil o ropa casual. Y esa sería la connotación, ese sería el segundo nivel, donde la expresión y el contenido lingüístico están vistos como una expresión del sistema de la moda, ¿no? El sistema de la moda, lo que Roland Barthes va a señalar es un nivel es donde la connotación, por ejemplo, aplicado, por ejemplo, al vestido, ¿no? Tenemos en un primer nivel denotativo a la ropa o al vestido y en un segundo nivel connotativo a la moda, ¿no? Que a su vez podría ir creciendo, ¿no? A niveles retóricos más complejos, ¿no? Como paréntesis, pues obviamente Roland Barthes también desarrolla esta condición de la metasemiótica o metalingüística, donde ya dimensionamos los términos de constructivos científicos, que son los últimos elementos que a lo mejor nos interesan en la semiótica, ¿no? O en la semiología, que es cómo de estos términos podemos ir aplicando la dimensión de lo que sería la parte eh, técnica o de un vocablo muy específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, es donde tendemos la dimensión del metalenguaje, ¿no? Cuando en el contenido tenemos una relación de expresión, relación-contenido, ¿no? En un primer nivel, y que, pues, de alguna manera esto es lo que implica mucho la reflexión, por ejemplo, cuando dimensionamos objetos específicos. Por ejemplo, en la biología, un fenómeno determinado de vida ajena a lo animal o a vegetal, por ejemplo, los animales unicelulares, ¿no? Puede implicar, por ejemplo, la categoría de reino protista porque tiene condiciones diferentes al reino vegetal, ¿no? O, por ejemplo, las células eucariotas, por ejemplo, se dimensionan en el reino monera, ¿no? Entonces, de alguna manera tienen una condición diferente en la observación para generar una sistemática diferente. De así, de alguna manera, hay una área semiológica que existe en la biología que sería la sistemática, que es cuando se comienzan a nombrar los objetos, ¿no? A través de los usos del latín, de alguna palabra rebuscada, ¿no? Así como, por ejemplo, en la física, digo, en la química, por ejemplo, se encuentra un elemento nuevo y pues no sabes si llamarle wolframio o kurchatovio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, en la lingüística sucede este mismo caso, porque eh, podemos dimensionar que hay palabras metalingüísticas que van más allá del lenguaje objeto, sino que están refiriendo a las condiciones del lenguaje, que es la parte del significado, significante, etcétera, para referirnos a algo sobre el lenguaje, ¿no?
Entonces, aquí tiene este esquema, ¿no? Un poquito complejo, ¿no? Roland Barthes en la página 44, de esta vieja edición el 78, ¿no? Del sistema de la moda, ¿no? Donde de alguna manera, pues bueno, tiene varios niveles, ¿no? Un código de vestimenta real, luego un código de vestimenta escrito, una connotación de moda y un sistema retórico, ¿no? Supongo que eso fue un error de impresión, el 3 de hasta abajo, pero este, realmente el SA es el significado y el SE es el significante, ¿no? Para nosotros que estábamos viendo la dimensión de expresión y contenido, el significado será el contenido y el significante será la expresión. Un poco traté de hacerlo para que se viera un poquito mejor. Hice la traducción de esta parte, ¿no? Que se viera, eh, obviamente cuando hablamos de significante, pues va a ser el sinónimo de expresión, ¿no? Entonces, primero tenemos una denotación simple, ¿no? Que sería la vestimenta en relación en cómo se da en el mundo, ¿no? No tiene un código específico, ¿no? O sea, es un objeto que está alrededor del mundo o el universo, ¿no? De cosas y objetos, ¿no? Y este elemento, pues, es vestimenta, ¿no? Puedes decir una camisa, una blusa, ¿no? Tienes una denotación simple, ¿no? Cuando esto pasa, por ejemplo, al código de la revista, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, tengo el pantalón de mezclilla, ¿no? Es una vestimenta que denota un pantalón de mezclilla, lo que estamos observando, ¿no? En el código real. Y yo lo traduzco al lenguaje escrito, ¿no? Entonces yo digo el pantalón de mezclilla, ¿no? Es una proposición, ¿no? Es una frase, ¿no? Que tiene un significado, ¿no? Y eso se convierte nuevamente en una denotación, ¿no? Una denotación del pantalón de mezclilla que a nivel de alguna manera, ¿no? En esta simple denotación a un sistema ya connotativo en el segundo nivel, ¿no? Lo que va a implicar, por ejemplo, cuando yo me refiero al pantalón de mezclilla, se va a referir a lo que es el código de vestimenta real, al principal, ¿no? O sea, al objeto tal cual que está representando la palabra o la frase. O sea, una frase nos representa un objeto tal cual, ¿no? Entonces, cuando esto ya lo comienzo a diversificar, ¿no? En una dimensión de significado, ¿no? este, eh, Estoy comenzando a hacer una especie de metalingüística, ¿no? En términos de lo que sería las palabras en cómo vamos a ubicar ese enunciado de pantalón de mezclilla, no sobre el objeto que está representando, sino cómo, por ejemplo, esto está implicándose en un factor metalingüístico. Hoy, por ejemplo, ahí pone la palabra anotado. ¿Qué quiere decir esto? Que es simplemente una descripción lingüística que hace referencia a un objeto del mundo, ¿no? O sea, es como nuestra, por ejemplo, cuando estamos explicando qué es un signo, en esa connotación de la moda, diríamos, es un signo que se está refiriendo a como una estructura significante de la moda, ¿no? Por eso es una connotación de la moda, ¿no? Ya en un factor metalingüístico. Y que a su vez, ¿no? Va a construir un nuevo factor metalingüístico todavía más complejo en la relación del contenido, ¿no? Que sería cómo se establece una fraseología de la revista, ¿no? Podría yo decir el pantalón de mezclilla que es el el más chic del verano, ¿no? Ya puedo hacer una alusión a construcciones retóricas, ¿no? Y que ese sistema retórico finalmente entra a lo hablado para nosotros, ¿no? Cuando dices, ah, pues está pasado de moda, ¿no? En este sistema retórico, ¿no? Ya es como, por ejemplo, estamos dimensionando, por ejemplo,
em, que se va a referir al mismo objeto del al pantalón de mezclilla, pero, en un nivel, de transformación, ¿no? Algo que me comentaban, no sé si el sábado o en este sentido, ¿no? Dimensionando esta misma sesión, que, me llamaba la atención que me comentaban, ¿no? Que parece que estamos transformando el lenguaje con este tipo de códigos. Y me comentaba una compañera, ¿no? Que, si esto tenía que ver un poco con la semiosis. Parece que, no, pero en sí hay alguna manera en que, como Roland Barthes, dificultosamente a veces se le puede encerrar una camisa de fuerza en términos del estructuralismo clásico saussuriano, sino que a Roland Barthes le interesa las relaciones, ¿no? El aspecto simbolístico, o sea, podríamos decir que él establece no una semiología, sino una simbolística, sino cuál es la relación que hacemos arbitrariamente de una palabra o un objeto con lo que representa, sería establecer que, bueno, al construir este tipo de términos y este tipo de metalenguaje, ¿no? Tan específico y tan analítico, estaría estableciendo también una especie de transformación del propio lenguaje científico en términos estructuralistas y pues bueno, sin quererlo, pues también hay, podríamos aventajar que hay una parte ahí relativamente pragmática, ¿no? En términos de que se construyen nuevos signos, ¿no? A través de esto, ¿no? O sea, construir retóricamente una oración es un factor que obedece más a la pragmática, ¿no? La pragmática y la retórica están totalmente vinculadas, ¿no? Que bueno, este tema de la retórica lo vamos a dimensionar un poquitito más en la siguiente sesión, porque me interesa también que, bueno, si bien ya apareció la actividad de hoy, que ustedes van a tener que buscar un ejemplo de vestimenta, ahorita vamos a ver qué es lo que tendrían que hacer. Para la siguiente sesión van a después a analizar un cartel, ¿no? Y ubicar lo que sería una figura retórica, ¿no? Pero vamos a eso, vamos por partes, ¿no? Pero, pues, bueno, lo que debe quedar claro un poco que vislumbrando este esquema, ¿no? De los varios niveles que existen, ¿no? Lo único que está aplicando es cómo el lenguaje se diversifica entre la expresión y el contenido, ¿no? O sea, quizá, eh, suena muy complejo, pero a lo mejor le tienen que dar varias vueltas, por ejemplo, a este cuadrito, porque, digo, este cuadrito está ahí en la plataforma, ¿no? En el resumen de Barthes. Realmente, si se dan cuenta, estoy casi repasando algunos puntos de lo que está en la plataforma, pero bueno, o sea, sobre todo aquí para después acotar preguntas y respuestas, ¿no? Pero realmente esto es un poco de sentarse un poquito, ¿no? De hacer un poco la relación lógica en cómo, por ejemplo, estas cajitas se están estructurando entre metalenguaje y connotación. O sea, es un juego, ¿no? Que a mí al principio parecía que, de alguna manera decía, pues a lo mejor está al revés, ¿no? A lo mejor los primeros niveles están al revés, pero bueno, creo que tiene un sentido en lo que está incluso dimensionando cuando se genera un metalenguaje, es que se están construyendo nuevas palabras, ¿no? Y cuando hacemos connotaciones que estamos interpretando las palabras ya hechas, ¿no? Esa es un poco la diferencia entre metalenguaje y connotación, ¿no? Para que lo vayan vislumbrando, ¿no? Entonces, vamos a entonces entrar ahorita de lleno a lo que sería la matriz significante lingüística del código de vestimenta. Eh, por ejemplo, tenemos en un enunciado determinado, ¿no? Tres elementos que señala Roland Barthes, ¿no? Lo que sería el objeto, o sea, la clase de vestimenta, o sea, dentro de estos elementos, ¿no? O sea, entre las categorías de ropa, pues hay la clase, ¿no? Hay una vestimenta determinada, ¿no? Hay un soporte, ¿no? Que es lo que definirá la particularidad de esa vestimenta, ¿no?
y la variante o bestema, ¿no? Que es lo que definirá la clausura al soporte. A veces, muchas veces el soporte y la variante están más, enarbolados, ¿no? Porque incluso, lo mínimo es que encontremos soporte, ¿no? Pero hay veces que hay soporte y variante, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un pantalón de mezclilla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El pantalón de mezclilla azul, ¿no? O sea, el objeto sería el pantalón, ¿no? El soporte es que está hecho de mezclilla, ¿no? Y la variante es que es azul, porque bueno, ya lo podemos comparar o cotejar, porque hay mezclilla de colores, ¿no? Mezclillas pintadas, por ejemplo, color rojo, negro, ¿no? Etcétera, que también son viables como variantes, ¿no? Tenemos el enunciado significante como una unidad, ¿no? Por ejemplo, aquí pantalón para dama, tejido elástico tipo mezclilla, ¿no? Pantalón para dama sería el objeto, ¿no? Que bueno, ahí, por ejemplo, de alguna manera, tratando de diversificarlo, ¿no? Para dama ya sería también una especie de soporte por el corte, ¿no? De alguna manera, ¿no? Las palabras tejido elástico definen o caracterizan al pantalón que se especifica, y la palabra tipo mezclilla afecta al soporte tejido elástico como al objeto pantalón. Por ejemplo, hay tejidos en la ropa que, por ejemplo, pues, son como híbridos, ¿no? Parecen mezclilla, pero son como elásticos, ¿no? Este, pero si acaso el enunciado nos dijeran pantalón para dama roja, ¿no? Pantalón es el objeto, la palabra para dama enfatiza el corte y sería entonces el soporte, un poco lo que estaba señalando. O sea, entonces el pantalón es el mismo objeto, el que no cambia, ¿no? Y el soporte, pues, sería el corte para dama, ¿no? Y el rojo, pues, simplemente sería la variante, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de Shine, ¿no? Esta página. De hecho, igual por ahí ustedes pueden hacer la tarea ahí que está ahorita presente, ¿no? Meterse a esta página y hacer capturas de pantalla para ver cómo describen los objetos, ¿no? O si tienen alguna revista de moda, pues mucho mejor, ¿no? Siempre es bueno revisar directamente desde ciertas fuentes qué es lo escrito, ¿no? Ahora, pues bueno, pensando, ¿no? Roland Barthes estaba pues, en los libros de moda, digo, en las revistas de moda que ahorita, digo, podríamos decir que eran como los de corte vanidades, ¿no? Que antes anunciaban mucha ropa, ¿no? Pero pues bueno, de alguna manera, pensando en los 60, 70, ¿no? En la Francia, no sé cuáles serían las revistas exactamente que él revisaría, pero era pues, la única manera de dar a conocer estos cortes o vestidos, ¿no? Ahora pues se tiene la internet y pues bueno, es mucho más fácil, pero aún cuando hablemos de la internet, ¿no? Y un poco reflexionando un poco otras teorías a lo mejor que no van al caso, pero vale la pena mencionarlo. Por ejemplo, la teoría de McLuhan de la aldea global, ¿no? Donde tendríamos que comunicarnos simplemente por la representación, la imagen por la imagen. Pues parece que no sucede así, ¿no? De alguna manera se establece ahora que de todas maneras la palabra nos llega a indicar, ¿no? Ahora que está el Buen Fin, ¿no? De alguna manera, tú puedes ver las fotografías, pero si no tienes la descripción, por ejemplo, si vas a comprar una computadora, si no tienes la descripción completa de lo que se está refiriendo, ¿no? Pues no lo compras, porque es lo que en significantes concretos lingüísticos te daría la idea, ¿no? Aunque tuvieras una fotografía muy bonita, ¿no? Etcétera, de la marca determinada, ¿no? Pues no, eso no te dice mucho, ¿no? Lo mismo pasa con la ropa, ¿no? O sea, decir de qué tipo de tela está hecha, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un simple ejemplo, así está escrito, ¿no? Camisa de cintura fruncito, rivet fruncido, ¿no? Un doble fruncido y está un poco extraño, ¿no? Pero el objeto, pues, es la camisa o la blusa, ¿no? El soporte, pues, es de cintura porque es el corte que determina el corte de la blusa.
Y la variante, pues, sería el fruncido o el ribete, ¿no? Que es un poco, esta, aglomeración de la tela, ¿no? Como el apretado, ¿no? Que tiene esa es la variante, ¿no? Porque podría haber una más holgada, ¿no? Como variante, ¿no? Con el mismo corte de cintura, ¿no? Algo así como la Marc Astro y la Chiquitibum, que, pues, era una vil camisa, una playera, ¿no? Pero, pues, no, sería un corte totalmente distinto, ¿no? Entonces, lo que de alguna manera aquí Roland Barthes lo que establece, ¿no? A nivel escrito, ¿no? Pues, finalmente, por ejemplo, aquí son ejemplos, ¿no? Entonces, de alguna manera, estableceríamos, ¿no? Por ejemplo, lo que sería, de al lo que sería de alguna manera, ahí se me pasó, lo que sería, por ejemplo, aquí un cardigan, ¿no? Con el cuello, abierto, ¿no? Por ejemplo, el objeto es un cardigan, con el cuello, pues, es un soporte, ¿no? Abierto, ¿no? ¿Cómo se abriría, no? Una blusa con un amplio cuello, ¿no? El objeto sería la blusa, amplio, ¿no? Que es como una variante, ¿no? Pero el cuello seguiría siendo el cuello, ¿no? Ahí lo que importa mucho hacer es la conmutación, ¿no? ¿Qué es lo que implica más directamente a la blusa? Porque gramaticalmente podemos combinar luego lo que es el objeto directo, ¿no? Con el indirecto, ¿no? Pero de alguna manera, pues bueno, al objeto que está señalando a veces puede cambiar, ¿no? Entonces el vestido, ¿no? El vestido de talle alto, ¿no? El vestido talle alto de noche, ¿no? Y puede haber más combinaciones, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay veces en que se combinan 2 objetos, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí una chaqueta de piel, ¿no? O sea, una chaqueta, de piel, eso es como un microanálisis, ¿no? Una chaqueta, ¿no? Se refiere a una chaqueta que es de piel, ¿no? Como sujeto, digo, como soporte y variante, ¿no? Que afectan a la misma chaqueta, ¿no? Con cuello sastre, ¿no? El cuello sería un objeto determinado, ¿no? Y el sastre es que está como a la medida, ¿no? Entonces, si eso en su totalidad lo dimensionamos como una chaqueta de piel, como un objeto, ¿no? Con cuello sastre puede ser la soporte y la variante, ¿no? Entonces, así pueden hacer las pruebas de conmutación en términos de cómo afecta uno u otro elemento, ¿no? A mí en lo personal realmente se me hace a veces un poco ciazo ver la parte de soporte y variante, porque hay veces en que sí se confunden demasiado, porque puedes decir pantalón rojo, ¿no? Pues evidentemente es que el color es rojo como un soporte, ¿no? Y que de alguna manera esto estaría implicando, ¿no? La dimensión de lo que afecta al objeto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo transformaríamos también en otra dimensión, no? Eh, Hay veces en que los objetos visuales podrían también llamarse también en un sistema determinado, ¿no? ¿No? Y que, pues bueno, de alguna manera, eh, de alguna manera, ¿no? Si establecemos, ¿no? Eh, por ejemplo, un objeto visual como este cartel que tenemos en pantalla, ¿no? Eh, por ejemplo, esto es una aplicación que hace Daniel Prieto, ¿no? En el 88, ¿no? De análisis de mensajes visuales, ¿no? En donde, por ejemplo, el objeto sería el tema que se está viendo, ¿no? Y el soporte sería algo como el ambiente o el medio en donde está soportado ese mensaje, ¿no? Y la variante sería el estilo con el cual está realizado ese mensaje. Por ejemplo, en este cartel, ¿no? El objeto que se anuncia, pues sería el café, ¿no? Por ser lo que se anuncia es el tema.
El soporte sería un dibujo que a su vez está digitalizado y aquí está fotografiado, ¿no? Es un soporte digital, ¿no? Y la variante sería describir como los términos de composición. Quizá eso lo van a vislumbrar también un poquito el semestre que viene, ¿no? En imagen y discurso audiovisual, en donde la línea, el punto, el plano, la textura, etcétera, ¿no? Entonces ahí sería cosa que tendrían que ir vislumbrando, ¿no? Eh, y pues bueno, eso, por ejemplo, aquí tendríamos plano de detalle, fondo negro, letras blancas, color azul, tazas y líneas. Eso sería como la variante. Y pues bueno, de aquí de alguna manera, haciendo unas reflexiones casi de clausura, ¿no? Recupera los términos de varios autores estructuralistas o formalistas para desarrollar el proyecto de la semiótica, para ver cómo se configuran los mensajes. Ubica mucho el trabajo analítico de los signos a partir del lenguaje verbal, por lo cual estamos hablando de una translingüística. Y hay que revisar a detalle el uso que deriva de la expresión y el contenido de Jemlet a la postura de la denotación y la connotación, ¿no? Quizá la siguiente sesión veamos o sigamos viendo a Roland Barthes en términos de lo que sería la denotación y la connotación con su retórica visual en del obvio al obtuso, en donde ahí viene este texto de la retórica de la imagen, pero vamos a recuperar también algunos elementos de lo que es la retórica en general, porque él hace una gran descripción de lo que es la retórica como el proyecto antiguo, ¿no? De la retórica antigua, ¿no? Antes de pasar a los modelos contemporáneos como los que tenemos como de grupo Mu, ¿no? Grupo de Lieja, en donde más o menos ya se establecen como los niveles paradigmáticos o sintagmáticos de cómo agrupar esto, ¿no? Pero ya eso lo veremos la sesión que viene. Y bueno, pues aquí revisar el sistema de la moda, ¿no? O ya sea la versión de Gustavo Gili, que es la que se encuentra en internet, ¿no? O la de Paidost, que está ahí en el 2003, ¿no? Retomé este texto bueno, el de Margot Bigot ya lo retomaron, el de Jemslev, ¿no? De Blanca Muñoz, ¿no? Socioestética de lo verosímil, un acercamiento a la semiología comunicativa de Roland Barthes. Ese está en Google Books, si no, pues por ahí, digo, en esta página, perdón. Este, y el texto de Daniel Prieto, ¿no? Que por ahí está, creo que ese sí está creo que en Google Books. Y bueno, ahí está revistas con esto de archivo RG, encontré una revista rusa con la cual venían ahí los dibujitos, ¿no? Que es una revista medio antigua, ¿no? De los 70s, ¿no? Y pues bueno, entonces vamos a, entonces pasar a lo que sería entonces, este, preguntas y respuestas, ¿no? Y ahora sí, comentarios, dudas, preguntas. Profesor, está Tatiana Pilar. A ver, adelante. Buenos días, profesor y bueno, Marisol. Tenía una pregunta. No me quedó muy claro lo de la translingüística y quería ver si entendí muy bien esto de que entonces lo que dice Barthes es como ya encontrarle un sentido más allá, o sea, de cómo se conforman estas palabras y qué sentido se les da dependiendo de su conformación, si es más o menos eso. Sí, o sea, por ejemplo, teníamos lo translingüístico, bueno, primero respondiendo a eso, ¿qué es la translingüística, no? La translingüística tendría que ver mucho con el acto de dimensionar la palabra como un factor todavía determinante para interpretar signos que no son verbales. Roland Barthes en Elementos de Semiología explicaba en sus primeras páginas que, bueno, decía Saussure que la lingüística de alguna manera tiene sus reglas, estas dicotomías que ya hemos visto, pero que de alguna manera la lingüística sería una especie de elemento dentro de lo que sería la semiología, ¿no? Entonces dice Roland Barthes
que aquí hay un como acto equivocado porque de alguna manera nosotros nos seguimos comunicando como un lenguaje franco con la especie de comunicación verbal, ¿no? O sea, le ponemos palabras, ¿no? Y entonces, lo que de alguna manera nosotros seguimos acoplando simplemente es nuestro lenguaje verbal como uso analítico de objetos que no son verbales. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a analizar, por ejemplo, una película, ¿no? Pero yo primero, para analizar la película, la tengo que describir. Entonces, de alguna manera, estaríamos haciendo una explicación verbal sobre un objeto que no es verbal. Entonces, cuando hablo de connotación y denotación, pues simplemente vienen a ser elementos que los traducimos, por ejemplo, analíticamente con lo verbal, ¿no? Y aquí viene la paradoja, o sea, finalmente todas las ciencias usan el lenguaje verbal para tratar de explicar. Ese es como un fenómeno comunicativo. Incluso Bertrand Russell, ¿no? Explicaba que la comunicación es importante, ¿no? En términos de la ciencia, porque se tiene que traducir lo que se está observando en el experimento, etcétera, a través de un lenguaje, ¿no? Y a través de que todos primero convenimos en que los significantes sean entendidos, ¿no? Pues de alguna manera todos estamos al unísono entendiendo comunicativamente esta parte, ¿no? Entonces, de alguna manera estaríamos, por ejemplo, ahí vinculando esto, ¿no? Y bueno, la segunda pregunta, no sé si me la quieres repetir. De cómo la conformación de las palabras como que forman un sentido entre ellas, y eso es lo que se refiere como de lo que estamos hablando, la conformación de o sea, que si cómo es que se conforman las palabras y cómo se unen entre ellas es lo que les da sentido, supongo que es de lo que estamos hablando. Ok. Sí, o sea, ahí realmente, para Roland Barthes, hay así como vimos de Saussure a James Loeb como un grado más analítico, lo que Roland Barthes va a hacer es una semiótica descriptiva, o sea, una semiología descriptiva eh, de objetos que no son verbales, ¿no? Entonces, de alguna manera estaríamos aquí vinculando elementos, ¿no? Que estarían conformándose alrededor de relaciones, ¿no? O sea, veíamos la clase anterior que las palabras tienen como una especie de pegamento unas con otras, ¿no? Como los significantes, a través de una operación sintagmática, ¿no? Lo que sería un proceso, ¿no? Un texto, se unen con otras, ¿no? ¿Cuáles son las terminaciones? Si es por constelación, si es por determinación, o si es por interdependencia, ¿no? Pues digamos que Roland Barthes cuando confronta elementos que no son visuales, ¿no? De alguna manera lo que va a ver es la conexión, por ejemplo, aquí entre la dimensión de la dimensión visual, ¿no? Con los vestidos, ¿no? Como, por ejemplo, se estructuraría, por ejemplo, la relación entre lo que sería el vestido imagen con el vestido escrito. Entonces, ¿qué función, qué hace que pegue, por ejemplo, la fotografía con la palabra que está abajo, con el pie, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo sentido. O sea, cuando hablamos de sentido, bueno, ya veíamos que James Loeb cuando hablaba de sentido se refería como a la materia, ¿no? A la parte material, ¿no? Pero, y que tiene una dimensión similar, ¿no? O sea, cómo eso se aterriza en nuestro mundo, ¿no? Cuando vemos sentido es decir, ¿qué dirección tiene, ¿no? O sea, ¿qué dirección tiene el discurso que estamos analizando, ¿no? Tenemos una especie de elementos visuales, ¿no? Que de alguna manera pues los estaríamos aquí dimensionando, ¿no? A través de lo que sería el texto y la parte visual, ¿no? Entonces, así como lo textual, pues vamos una relación de palabras, ¿no? Pues lo vamos a ver también la siguiente sesión en términos del cartel, como por ejemplo, pues tiene una relación entre la unidad del mensaje lingüístico con la
unidad del mensaje icónico visual codificado y el no codificado, ¿no? Muy bien, Diana. Profesor, tenemos varias participaciones. Sí, Sigue Brenda Murillo. adelante. Profesor, a mí no me quedó claro lo de denotación y connotación. ¿Me lo podría volver a explicar, por favor? Ok, denotación, vamos a ver si voy a regresar a la diapositiva más básica. Y ahorita comparto pantalla nuevamente. Ok, ahorita. Tenemos estas dimensiones de expresión y contenido. Entonces, veíamos que hay una dimensión de la expresión que es en materia de los sonidos, ¿no? La palabra formada, ¿no? La palabra como posiciona otros contenidos y la idea, ¿no? Entonces, si dividimos, ¿no? La expresión una expresión y contenido básico es, por ejemplo, decir mesa, ¿no? Mesa, yo tengo, por ejemplo, la palabra mesa, ¿no? Que agrupa un contenido determinado, ¿no? Esa es una denotación. O sea, cuando hacemos una denotación es a lo que nos referimos como lenguaje objeto, ¿no? Cuando esa expresión y contenido, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener la pipa, ¿no? Eh, eh, puede denotar simplemente un objeto que es para fumar, ¿no? Esa sería como mi explicación de diccionario, ¿no? Y pero por ejemplo, esa pipa, por ejemplo, puede simbolizar otra cosa, ¿no? Como un segundo nivel, ¿no? La pipa puede ser, pues para algunos, sabiduría, ¿no? Algunos puede ser un vicio, algunos puede ser masculinidad, ¿no? O bueno, por ejemplo, para los psicólogos, ¿no? Eh, fumar un cigarro, ¿no? Pues a lo mejor simboliza, hay un aspecto del aspecto oral no realizado durante los primeros años de la vida, ¿no? La etapa oral no fue consumada, ¿no? Pero eso es un aspecto de connotación. La connotación es un segundo nivel. Entonces es donde se establece un sistema específico, es una doble denotación. O sea, la denotación de la pipa y la denotación de pipa por deseo oral, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí la connotación es un segundo sistema, ¿no? No sé si queda claro esa parte. Sí. Ok. Ok, entonces continúa Alan Romero. Adelante. Hola, sí, es una duda sobre lo del código de vestimenta, que es lo de objeto, soporte y variante. Ujú. ¿Podría llegar el caso de que digamos, una prenda o una definición de una prenda llegue a tener, bueno, le falte la variante o puede ser que no tenga el soporte o la variante? Por ejemplo, es raro que sí, podría ser en términos lingüísticos, sí, porque pueden, pero sería un poco extraño ver el caso porque, pues bueno, te puedes encontrar, por ejemplo, de alguna manera, por ejemplo, un anuncio que diga pantalón, ¿no? ¿No? Dice, pues pantalón a 120 pesos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es una oferta, ¿no? Pantalones, ¿no? O por ejemplo, sucede que, por ejemplo, en algunas tiendas, ¿no? De mayoreo, bueno, que venden al menudeo a precios de mayoreo, ¿no? Van como las pacas, ¿no? Pero pues así, llega la ropa, ¿no? Pero por ejemplo, ahí, de alguna manera, siempre va a ir acompañado con algún otro signo, ¿no?
incluso si yo dijera pantalón de 120 pesos, este, el, el soporte y la variante sería el dinero. O sea, que eso es lo que equivale, ¿no? Es como como en Pulp Fiction, la malteada de $5, ¿no? No es que esté hecha de $5, pues eso es, a lo mejor es raro, ¿no? Pero lingüísticamente eso ya sería como un enunciado retórico, ¿no? Pero sí es posible, o sea, sí es posible encontrar un objeto, ¿no? Que se encuentre así solito, ¿no? Pero es muy extraño porque lo que sucede en el código lingüístico es que trata, en la moda, ¿no? Sería paradójico porque en el sistema de la moda lo que tratas de establecer son códigos muy específicos, ¿no? Entonces sería una mala publicidad, ¿no? En esos términos, ¿no? Ahí a lo mejor si se encuentran ustedes en la chamba, por ejemplo, algo que diga, pues, vendemos relojes, ¿no? Y reloj, ¿no? Ah, ok, ¿no? Pues es una mala publicidad porque pues eso es muy obvio, ¿no? Es una denotación simple, ¿no? Aunque sea muy tautológico, una denotación es sencilla siempre, ¿no? Entonces, pues ya sé que es un reloj, ¿no? Pero decir, bueno, ese reloj que tiene, ¿no? Un reloj digital, reloj analógico, y a lo mejor, pues la gente, a lo mejor tiene una idea un poco más clara, ¿no? Pero bueno, esos a lo mejor pueden ser errores del publicista, pero sí puede llegar a suceder. Si en dado caso sucede eso, entonces meteríamos el modelo de Daniel Prieto, que sería, por ejemplo, bueno, pues a lo mejor tengo un objeto así, el tema es el pantalón, el soporte sería a lo mejor el ambiente, ¿no? Como decir, pues es una fotografía digital, etcétera, y utiliza ciertos colores. Nos vamos con el código para que nosotros hagamos esa explicación denotativa, ¿no? Ahí es donde, por eso está este otro modelo visual. Si no nos dice mucho la parte escrita, lo que dice Daniel Prieto, pues bueno, hazlo tú. O sea, dices, pues aquí está el pantalón, pero digamos que su soporte visual es, por ejemplo, el cartel, está impreso, y la variante pues serían ya la composición de líneas, etcétera, ¿no? Eso ya sería como a nivel visual, ¿no? Pero si nos vamos al modelo clásico de Barthes, sí podría llegar a un momento en que no hay, o sea, sí hay soporte, pero no está explicado lingüísticamente. Eso sería lo que trataría de decirte. Muchas gracias. Ok, muy Sí, es bien. que me acordé mucho de los vendedores del centro. Pues por ejemplo, los vendedores del centro, pues ellos ya se van a otro nivel, se van al nivel retórico, porque luego los vendedores del centro, por ejemplo, los famosos vendedores de toallas, usan muchas exageraciones, ¿no? O sea, cosas que no tiene ahí, andan como merolicos, ¿no? Entonces, pues sí, pues, a nivel retórico lo hablan, ¿no? Y dice, toalla toalla para usted, para su esposa, para la suegra, para no sé qué, ¿no? O sea, es un juego ahí de palabras muy chistoso, pero eso ya es muy acumulativo, ¿no? Y sí, claro, sí, sería toda una etnografía andar grabando, por ejemplo, cómo son los boceadores de ropa ahí, o incluso a los tianguis, ¿no? Los de pacas también, cuando llegan las pacas y la están vendiendo, ¿no? Pues dicen paca de los United States, ¿no? Entonces, ahí sería interesante ver cómo lingüísticamente estructuran, ¿no? ¿Qué es la importancia que le dan, ¿no? O sea, en el soporte y la variante. Muy bien. ¿Alguien más? Sigue esta Karina Hernández. Adelante. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Bueno, mi duda va encaminada a lo que estaban mencionando, pero no me termina de quedar claro. Es
respecto a los códigos, que por ejemplo decía que la variante puede clausurar al soporte, Ujú. pero no entiendo si, o sea, en esa clausura implica como que está ya dentro de la variante o cómo sucedería ahí, porque Ah, también en sus ejemplos, pues por ejemplo, yo entendí que pueden encontrarse como estos códigos como dentro de un objeto general o así. No, o- no me queda como ok. completamente claro. Sí, sí, sí. Llega a ser un poco confuso, sobre todo, a lo mejor ya no tanto el soporte, sino definir cuál será el bestema, ¿no? La variante. Digo, hay una prueba, a lo mejor muchas veces las revistas pueden, sería una posibilidad, ¿no? Em, el hecho de que a veces una revista nos enfatice, por ejemplo, pantalón de mezclilla azul, ¿no? Eso me está implicando que a lo mejor muy como cotidianamente decimos que la mezclilla es azul, ¿no? Pero significa que puede haber una variante de mezclilla roja o mezclilla negra, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? Eh, la clausura es lo que va a hacer que afecte directamente al soporte, ¿no? En este caso, por ejemplo, la tela de mezclilla. Van a haber casos un poco más extraños, por ejemplo, cuando dicen pantalón para dama, elástico, ¿no? O sea, el pantalón sería el puro objeto, ¿no? El soporte sería para dama porque refleja que hubo un corte, ¿no? Determinado que es para dama. Y que sea elástico, ¿no? Ese es el énfasis que le va a dar el escrito que vamos a encontrar, ¿no? Pero, por ejemplo, puedes decir qué es lo primero, a lo mejor, si el soporte es que sea elástico y que el corte sea para dama, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos claro que el énfasis que le está dando el anuncio es que a lo mejor de alguna manera, ¿no? Le está dando más énfasis que sea este, elástico simplemente, ¿no? Y porque es una especie de hacer el juego de categorías, ¿no? ¿Cuál es el universo, ¿no? De ropa, ¿no? Entonces encuentras en el universo, pues por ejemplo está pantalones, camisas, etcétera, ¿no? Eso es muy fácil de encontrar, ¿no? Pero ya cuando hacemos el núcleo, ¿no? Por ejemplo, pantalón para dama, ¿no? Pues yo ya obviamente ya me fui a un universo más cerrado, ¿no? Que es pantalones para dama como, ahí está mezclado el objeto y el soporte, ¿no? Entonces, ¿cuál es el último énfasis que le está dando esa ropa, ¿no? El bestema, por ejemplo, va a ser cuando se refiere a clausura, es que el soporte tenga una especie de afectación adjetiva por la variante, ¿no? Así, ahí lo que tenemos que ver, por ejemplo, es, por ejemplo, la palabra, por ejemplo, rojo, es, ¿qué modifica más, no? Al objeto directamente o al corte, ¿no? Entonces, tenemos esas dos variantes, ¿no? Pero eh, yo lo he entendido mejor por el énfasis en que se le da en la manera escrita, ¿no? Por ejemplo, voy a regresar a la pantalla para ver el ejemplo que encontré, porque incluso ahí hasta está mal escrito, creo, porque ahí hablan 2 veces fruncido, ¿no? Por ejemplo, de Shine, ¿no? Camisa de cintura fruncido ribete, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el objeto que sería la propia camisa, eso no creo que no hay duda de nadie, creo. El soporte, ¿no? Aquí son 2 cortes, ¿no? O sea, como que, pero la variante aquí es el tipo de tela. Entonces, aquí el énfasis es que en el universo de objetos que está la camisa, como que lo está enfocando en camisas de cintura, ¿no? Entonces, el énfasis es posterior en la variante, ¿no? Podrían haber dicho camisa de fruncido rivet de cintura, ¿no? Entonces, ahí sí cambiaría, por ejemplo, la variante, ¿no? Por ejemplo, ahí a lo mejor serían de cintura, ¿no?
Entonces, ahí es donde, por ejemplo, pueden haber permutaciones, ¿no? Pero si nos vamos como al objeto tal cual, ¿no? Pues ¿qué es lo que sería más importante, ¿no? Que sería el tipo de tela o el corte, ¿no? O sea, ahí sí veo que luego hay como una gran confusión. Por ejemplo, aquí en lo que venían los objetos y soportes, ¿no? Pero en cómo, por ejemplo, están aquí implicados, ¿no? Eh, o sea, tenemos, por ejemplo, que una chaqueta de piel ya es un objeto soporte y variante, pero se ve como objeto, ¿no? Y entonces eso depende cuál sea el análisis tan derivativo, por ejemplo, aquí. Entonces, lo que podemos hacer para que no tengamos dudas, ¿no? Es que organizamos, ¿no? Por ejemplo, el, el elemento, ¿no? Que, por ejemplo, los objetos directos, ¿no? Bueno, más bien los elementos que afectan, ¿no? Directamente al objeto como si fueran un nuevo enunciado, perdón, ¿no? O sea, si yo regreso por acá, ¿no? De cintura fruncido, entonces, eh, fruncido afecta a que es de cintura, ¿no? Entonces, es como un adjetivo del adjetivo, ¿no? Para que no te hagas bolas, ¿no? Más bien. No sé si todavía tengas duda o voy de nuevo. No, sí, ya, bueno, ahora entiendo que entonces lo que afecta como directamente al objeto es a lo que le damos como ese papel de soporte y dependiendo de las derivaciones que hagamos, entonces vamos como ir definiendo los soportes y las variantes. Claro. Ok, sí. De hecho, realmente lo importante es también es hacer el análisis, ¿no? O sea, cuando hacemos por ejemplo, aquí están a veces invertidos, ¿no? Y hay veces en que sí yo veo, por ejemplo, ahí como como a nivel de conjunto, ¿no? ¿Qué es lo que afecta más? Por ejemplo, blusa con un amplio cuello, ¿no? Con un amplio está antes gramaticalmente, ¿no? Y el cuello, por ejemplo, el soporte, pues es que de alguna manera está ahí, de manera secundada, ¿no? Pero cuello sí afecta a la blusa, ¿no? ¿No? Entonces, amplio afecta directamente al cuello, ¿no? O por ejemplo, o si yo pusiera cardigan con abierto el cuello, ¿no? Bueno, sonaría raro, pero se podría hacer, ¿no? Ahí depende un poco la conmutación, ¿no? Un poco también en las partes, ¿no? Y en dado caso, pues sí, por ejemplo, de aquí del ejemplo, ¿no? Pues por ejemplo, eh, este, aquí quizá a lo mejor viéndolo, a lo mejor en términos de materia o de material, a lo mejor podría ser camisa o blusa de tela fruncida, a lo mejor, ¿no? A lo mejor si le hubieran puesto énfasis en eso, a lo mejor sería el soporte, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, de cintura, como que es lo que está dando énfasis a la parte de la descripción, ¿no? Pues la cosa es, a mí, bueno, en lo personal, como que, digo, yo tengo como ahí como que algunas críticas al modelo porque ahí al final, ¿no? Lo que estaríamos viendo, ¿no? Es que se implica ahí una cuestión interpretativa, ¿no? De cómo interpretas el texto, ¿no? Que eso es un poco más bien las críticas hermenéuticas a los modelos estructurales como pues es que a lo mejor podemos estar de acuerdo en el objeto, pero en cómo lo lees, cómo lo estructuras, pues ahí puede haber como la particularidad de quién lo lee, ¿no? O sea, de cómo está haciendo el conjunto y con qué lo comparas, ¿no? Aquí a lo mejor la comparación sería a lo mejor el mensaje icónico visual, simplemente a lo mejor, ¿no? Pero, o sea, y son a lo mejor unas posibles fallas que tiene a lo mejor el modelo, ¿no? Que yo creo que
llegaba a tener como contradicciones ahí a lo mejor Roland Barthes, ¿no? Pero bueno, lo importante es que conozcan que existió este modelo y pues, más o menos que deriva a partir de estos elementos de denotación y connotación. A ver, ¿alguien más por ahí? Aquí tenemos también a Arturo Alvarado. Adelante. Buenos días, yo tengo solo una pregunta acerca de conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre metacomunicación y transcomunicación? Que ya con la explicación que dio de transcomunicación, tengo la confusión. Metacomunicación y transcomunicación. Así es. ¿Te hicieron la pregunta en teorías de la comunicación o por qué? ¿Por qué la duda? No, pues bueno, estamos hablando acerca de metacomunicación y de transcomunicación, pero ya en la definición entendí que son semejantes, o no lo sé, es la pregunta, ¿cuál es la diferencia? O si existe alguna diferencia. Bueno, bueno, aclaro porque bueno, yo no mencioné los términos, ¿no? Pero yo hablé de metalenguaje, ¿no? Pero por eso te preguntaba si era duda ahí, que la estabas conectando con alguna clase de teorías, ¿no? De la comunicación o algo por el estilo, ¿no? Pero, porque bueno, eso tiene que ver más con epistemología, ¿no? Eh, porque bueno, como tal, bueno, son una especie de términos, ¿no? O sea, que pues más bien son términos rebuscados, ¿no? Habría que ver desde qué autor se presupone, ¿no? Pero, o sea, yo podría darte una definición como tal, ¿no? De lo que yo puedo interpretar, ¿no? Pero, pues bueno, a lo mejor yo no le veo mucho caso aquí con el tema que estamos abordando, pero quizá nada más por lo meta, ¿no? Porque lo que estamos abordando era el metalenguaje, que es crear, por ejemplo, en metalenguajes lo que creamos es que el lenguaje se habla de sí mismo, ¿no? Y pues bueno, si a lo mejor lo que yo he escuchado son teorías transdisciplinarias o en ese caso, ¿no? Pero no había escuchado esos términos como tales, ¿no? ¿No? Digo, te podría dar unas definiciones, pero no sé si por ahí estaríamos como que de acuerdo, no sé, se presta ahí como algún debate a lo mejor más amplio, ¿no? Pero lo que yo he escuchado es cuando se habla de transdisciplina, que son posturas en donde no puedes definir si es química o física, etcétera, ¿no? La semiótica mucho tiene de transdisciplina, pero también es una metaciencia, ¿no? También. O sea, a lo mejor el estructuralismo es una especie más de transdisciplina y a lo mejor la pragmática es una metadisciplina, ¿no? Porque está dentro del grado lógico, ¿no? Y la transdisciplina a lo mejor de la dimensión de las teorías de la significación en el estructuralismo, pues hay porque converge con la psicología social, con la filología, la lingüística. Bueno, la filología no tanto, pero ahí hay una especie como de dimensión posible, ¿no? Pero coméntame más, ¿por qué te surgió esta pregunta? No, profesor, me confundí si era metalenguaje, pero al momento de expresar la pregunta dije metacomunicación, pero sí era metalenguaje, pero ya que lo menciona también me entra la duda acerca de si habría alguna diferencia entre ellas. ¿Entre cuáles? A ver. Entre transcomunicación y metacomunicación. Pues yo tendría las mismas dudas, ¿no? Porque, bueno, primero yo no usaría esos términos, porque, bueno, porque estás hablando del objeto de estudio, ¿no? Y primero la comunicación en dónde, ¿no? Entonces a lo mejor como que hablar de transcomunicación sería como tautológico, ¿no? Pero, a lo mejor sería ahí como para generar conceptos, ¿no? No. Pero bueno, sí, no podría definirte así como tal, ¿no? Una definición ahorita que porque lo inventaría ahorita, ¿no? Entonces,
Ok. Perdón, ¿Alguien creo más? que Diego Aranda quiere participar. Tiene su micrófono abierto. Desde hace ratito. Creo que no nos escucha. No, o sea, tiene el Bueno, micrófono abierto. y quien tiene la manita levantada, la última es Michelle Rojas Collazo. Adelante. Es una duda la que tengo. Cuando hablaba de sentido y conjuntos, ¿eso tiene que ver con la semiósfera o la semiósfera va más relacionada a conceptos? Oh, ok, te estás adelantando. ¿Dónde habías escuchado semiosfera? ¿En alguna materia? Eh, sí, en lenguaje, cultura y poder. Ok, bueno, estos son les digo que luego, ese es el problema de que tuvimos un plan de estudios medio apresurado, por no decir de otra manera, ¿no? Pero, sí, hay una relación entre hacer conjuntos de palabras y generar lo que sería una semiósfera, ¿no? A lo mejor ya lo vamos a ver, allá y por este, pues bueno, ya a finales de este mes por ahí, lo que sería las teorías rusas, ¿no? De la semiósfera que nos hablan de la diversificación de términos que aplican a la cultura, ¿no? Y que luego hay términos de frontera. Si hacemos la traducción a la teoría de los conjuntos, la semiósfera trabaja muy bien, ¿no? Quizá lo que trabaja más Roland Barthes son las pruebas de conmutación en términos de paradigmas, ¿no? De cómo a lo mejor se agrupa, por ejemplo, en un paradigma, a lo mejor la palabra moda y vestimenta, y a lo mejor en el mundo, ¿no? Y vestimenta a lo mejor no entra tanto, ¿no? Se puede aplicar, o sea, se podría aplicar en términos de que si hay un núcleo, por ejemplo, que estamos hablando de vestimenta, pero serían todavía especie de paradigmas, ¿no? Para hablar de semiósfera tendríamos que hablar un poquito más como de la dimensión de cultura, y a lo mejor ahí sí podríamos hacer una teoría de conjuntos, por ejemplo, en el ubicar, bueno, que ese es mi ejemplo más recurrente, ¿no? El de la quesadilla sin queso, ¿no? ¿Cuál es la semiósfera de la quesadilla sin queso, ¿no? Y que obliga, pues, por ejemplo, que a lo mejor en alguna especie de híbrido, ¿no? De la semiósfera, pues está, por ejemplo, en otra parte, estarían los molotes, ¿no? Pero la masa ahí es diferente, etcétera, ¿no? Entonces ahí implicaría mucho ser más bien la descripción de cuáles serían las características de cada elemento, ¿no? En la ropa sí lo podríamos hacer como por estilos regionales, ¿no? Por ejemplo, cuáles son los cortes con la ropa tradicional con grecas, la ropa tradicional independientemente de que tengan o no raíces prehispánicas, por ejemplo, cuáles son los tejidos donde se hacen, por ejemplo, em, figuras geométricas, en otros, por ejemplo, cómo son los bordados, etcétera. Eso ya aplicaría más como una parte etnográfica, ¿no? O sea, simplemente se parece porque tenemos teorías de conjuntos, ¿no? Pero creo que en Barthes obedece más como una teoría de conjuntos a paradigmas, y en las semiosferas obedecería una teoría de conjuntos referidos a lo que fue la experiencia etnográfica. Gracias, profe. Ok, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hay alguien que escribió, Yasmín Lara. Se podría ¿qué? Se podría como con cualquier tipo de lenguaje establecido, ¿no? Viendo entonces al cine, a la publicidad y la moda como un tipo de lenguaje, respecto a lo que preguntó Leslie. Ok, Leslie había ok. comentado perdón, Leslie comentó desde antes que si solamente se podía aplicar a la moda y publicidad, o también se puede aplicar al cine. Bueno, de cine no, bueno, de cine sí se podría en términos del sistema, a lo mejor, de estilos, por ejemplo, ¿no? O sea, de hecho, técnicamente el sistema de la moda es un sistema nada más, pero puedes hablar de otro tipo de sistemas, ¿no? No sé cuál sería la palabra, por ejemplo, a lo mejor el sentido de lo fílmico, el sistema de lo fílmico, por ejemplo, hablar de un ralenti,
de todos los vocablos, ¿no? Que mal editado, ¿no? Etcétera. En términos específicos, sí se podría hacer, o sea, en términos aparentes, ¿no? En términos, si nos vamos a la adecuación de lo que nos dice Gemsler, dice, no es la misma teoría, pero yo la adecuo al objeto. O sea, podría hablar, por ejemplo, del sistema del cine, a lo mejor del sistema de los juguetes, el sistema de los útiles escolares, ¿no? A lo mejor. Pero ahí lo importante sería encontrar cuál es la palabra que agrupa cada uno, ¿no? Como el sistema de la moda agrupa los vestidos, pues cuál sería a lo mejor, el de los juguetes, por ejemplo, sería el sistema lúdico, por ejemplo, ¿no? De la ludoteca, ¿no? Por ejemplo. En el cine, por ejemplo, pues a lo mejor sería el sistema pues, quizá fílmico, ¿no? O más bien como en el cine, por ejemplo, se hablaría más del sistema cinemático, ¿no? Porque trasciende el objeto fílmico, ¿no? O sea, es algo que lo trasciende, porque ahorita ya podemos hablar del sistema cinemático en términos de la televisión, en términos de Netflix, en términos del cine, etcétera, ¿no? Porque es un mismo lenguaje prestado, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, Dudley Andrew en las 7 teorías cinematográficas nos habla, por ejemplo, de la palabra cinemática, más que de cinematográfico, por ejemplo, ¿no? A lo mejor se podría aplicar, o sea, esos son los temas de tesis. Ahí dale de lleno, si te permite el modelo, agarra y pues comienza a estructurar un bosquejo sobre lo que podría ser el sistema en términos de Barthes, del sistema cinemático, ¿no? 2 puntos, ¿no? Una aproximación desde los términos de Roland Barthes al conjunto de palabras que se usan en los discursos audiovisuales, ¿no? Aplicado a tal película, ¿no? Entonces ahí ya tienes un tema, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero sí se podrían usar. Menciona Arturo Alvarado que ese examen en cualquier tipo de sistema se puede aplicar, incluso el sistema de producción. Bueno, de producción audiovisual o de producción en general, yo creo. No sé. Porque bueno, o sea, de producción, pues puede ser producción económica, ¿no? La producción, digo, a un administrador lo puede usar, ¿no? Así como en términos generales, pues sí lo podríamos usar. Pero lo interesante es que ya van surgiendo aquí las ideas de lo que es el sistema, o sea, sin que hubiera surgido la pregunta, o sea, ya van ubicando a qué es lo que le llamamos sistema, ¿no? Como una organización de términos, ¿no? Autorregulados, ¿no? Por sistemas denotativos, ¿no? O sea, es que ya van ubicando cuál es el sentido cómo de las estructuras se carga simplemente al sistema, porque es el sistema que hace relaciones entre dos elementos, entre un elemento y otro, ¿no? El sistema simbólico. De hecho, el sistema de la moda es un sistema simbólico, ¿no? ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No sé si algo de esto les gustó. Diana Telles quiere participar. Adelante. Hola, profesor. Con la primera compañera que preguntó sobre connotación y denotación, mencionó el ejemplo de la pipa, ¿no? Ajá. Y no sé si tenga que ver, pero cuando usted dijo pipa, a mi mente no fue la imagen de una pipa para fumar, sino una pipa de la que transporta algún producto. No sé Ándale. si tenga que ver. Pues mira, ahí la cuestión es que cuando está acompañado de lo visual, ahí nos ayuda mucho, ¿no? Que creo que por ahí en alguna lámina usé el meme, ¿no? De esta no es una pipa y esta tampoco, ¿no? Una pipa de agua y una. Claro. Recordemos que, por ejemplo, ahí va a ayudar mucho cuál es la estructura del texto, ¿no? Si yo digo, el señor está fumando una pipa, por contexto obviamente me va a referir a bueno, no sé si fuera a lo mejor una animación por ejemplo, del submarino amarillo,
a lo mejor estaría una persona fumando una pipa de agua, ¿no? Eh, pero en ese caso, claro, o sea, si dices, el Señor ya llegó con la pipa, ¿no? Entonces puedes denotar simplemente el enunciado como, por ejemplo, está descargando la manguera y va a llenar agua, ¿no? Pero en una doble denotación te preguntas por qué lo está haciendo, ¿no? Ah, entonces viene la connotación, es que fue a un lugar donde no tienen agua canalizada por tubos, ¿no? Entonces ahí ya te implica muchas connotaciones, o hay pobreza, hubo un accidente, hay una alta demanda de agua, etcétera. Eso ya sería la connotación. Pero si dices a lo mejor pipa como tal la palabra, ¿no? En un sistema mundo, ¿no? Como a lo mejor escuchas la palabra como tal, ¿no? Necesariamente, por ejemplo, ahí implicaría, por ejemplo, cómo lo asocia el oyente, ¿no? A lo mejor, ahí, por ejemplo, es un buen ejemplo, ¿no? Si escucho yo pipa, pues, por ejemplo, cómo yo adecuo mi interpretación, ¿no? Ahorita como lo que tú señalaste, ¿no? Cómo fue la pipa tal cual, ¿no? O sea, ahí en el esquema del discurso, a lo mejor cuando yo estaba hablando de pipa, a lo mejor me faltó especificar más o señalar, ¿no? Es decir, el señor está fumando una pipa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque si no, entonces lo dejé precisamente a libre albedrío connotativo, ¿no? Entonces, para que ustedes generaran un postulado de base, ¿no? Entonces diría, bueno, tú a lo mejor pensaste en una pipa de agua, ¿no? Entonces, ahí es donde, por ejemplo, entramos, por ejemplo, a un terreno de lo que es la hermenéutica, ¿no? Es decir, si el texto no me da la suficiente información de sentido, yo cómo lo estoy organizando, ¿no? Entonces ahí es donde, por ejemplo, entramos más bien no la configuración de los signos hacia adentro, sino cómo, por ejemplo, se están interpretando los signos desde afuera hacia adentro, ¿no? Entonces ahí a lo mejor fue error mío, ¿no? Es decir, no, el hombre, no haber dicho el hombre está fumando una pipa, a decir, o la pipa llegó a alimentar o abastecer el agua de tal colonia, ¿no? En este caso, pues simplemente lo que hiciste fue aplicar un aspecto simbólico, ¿no? Y connotativo, ¿no? Ahí en esa parte, pues para tener un lenguaje base, ¿no? Y con ese a lo mejor trabajar. Pero lo importante es ubicar, bueno, finalmente la denotación o la connotación es, por ejemplo, si dentro de tu sistema simbólico, ¿no? Pues entonces ya implicaste una connotación, no fue una denotación. En términos de con qué asociabas la palabra, ¿no? Lo que debemos de ser muy cuidadosos es que cuando, por ejemplo, analicemos un objeto, ¿no? Que lo ubiquemos precisamente, ¿no? En la relación de las palabras con las que está unida o con los objetos con los que está haciendo funciones, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo siempre lo saco a colación por la obra de René Magritte y obviamente el texto que tiene por ahí Michel Foucault de Ceci n'est pas une pipe, ¿no? Esta no es una pipa. Y pues bueno, por ahí hay memes, ¿no? Que dicen, si esta no es una pipa, pues esta tampoco, ¿no? Porque también ponen ahí una pipa de agua. Pero precisamente porque es la representación de la pipa, no es la pipa real, ¿no? Y eso eso nos dimensiona los aspectos simbólicos que hacemos uno con otro, ¿no? Pero muy, muy interesante pregunta, Diana. Gracias, profesor. Ok. ¿Alguien más? Perdón, creo que Aspiarte dijo, de todos modos hay que tomar en cuenta la congruencia, ¿no? Para evitar ese tipo de confusiones. Sí, o sea, es el contexto, o sea, lo que están las palabras alrededor, ¿no? Y eso también, ojo, ¿no? Hagan esas pruebas cuando ustedes están trabajando en publicidad o en cualquier discurso visual que estén trabajando, hagan esa prueba, ¿no? Por eso siempre se hacen pruebas de público, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo lo estás entendiendo, no? No vaya a parecer que, por ejemplo, estás vendiendo, haces una galleta, ¿no? Animada, ¿no?
que cuando está caminando pues está dejando chocolate, ¿no? Pero pues alguien puede estar interpretando de que es excremento, por ejemplo, ¿no? Y es una mala publicidad, ¿no? Entonces, sí hay una película que inicia con unos publicistas, ¿no? No me acuerdo ahorita cómo se llama, pero en donde un publicista hace pone una galleta, ¿no? Que está caminando y dejando su rastro de chocolate, pero pues me parece otra cosa, ¿no? Esas son las connotaciones, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Ok, pues bueno, entonces con estas preguntas pues, nos vamos. Me dio mucho gusto que hubiera participación, ¿no? Y con estas preguntas y dudas, ¿no? Para la siguiente sesión, revisen ahí en la bibliografía lo que es el texto de la retórica de la imagen, los 3 mensajes. Está ahí el texto de Roland Barthes, que sería la retórica de la imagen en el libro que se llama Del obvio al obtuso. Y es un texto, creo que de 15 cuartillas, ¿no? Que sería la retórica de la imagen. Ahí nuevamente volvemos a hablar de denotación y connotación, que habla de lo que son los 3 mensajes, que es el mensaje lingüístico, el mensaje denotativo y el mensaje connotativo. Entonces, eso lo revisan, está en la plataforma y de todas formas van a ir apareciendo ya los tópicos necesarios. Hagan la actividad en el foro que está ya abierto, que es la tarea, que sería encontrar un ejemplo de objeto, soporte y variante. Pueden meterse a hacer sus capturas de pantalla a Shine o alguna otra de estas cadenas de ropa para ver cómo lo ejemplificamos, ¿no? O si quieren hacer otro tipo de ejercicio que no sea de ropa, ¿no? Pueden incluso intentarlo, ¿no? Otro tipo de sistema. Y pues bueno, entonces ya para la siguiente ocasión vamos a ver la dimensión que es lo que sería la retórica y la retórica visual. Y veremos un poquito de figuras retóricas para que hagan un análisis de cartel o interpretando un cartel, ¿no? Respecto de qué figuras retóricas podrían estar ahí. Bueno, sin más, pues yo creo que entonces con esto ya nos despedimos y pues bueno, muchas gracias, hasta luego y hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Profe. Sí, ahorita, si tienes dudas, ahorita las comentamos. Gracias.